Elena sostenía el celular con manos temblorosas, mientras el eco distante de las palabras del médico resonaba en su mente. Su madre ha tenido una complicación grave. Necesitamos que venga cuanto antes. El aire en la habitación parecía pesar el doble. Y por un instante, todo dejó de tener sentido. Doña Teresa, su pilar, la mujer fuerte que siempre había estado allí, ahora yacía vulnerable en una cama de hospital. «Esto no puede estar pasando», susurró para sí misma, intentando asimilar a toda prisa a lo que acababa de escuchar. Sin perder tiempo, buscó desesperadamente el número de Andrés en la pantalla. «Vamos, Andrés», contesta, repetía como un mantra, mientras los tonos de llamada se sucedían sin respuesta. Pero el silencio del otro lado solo profundizaba la angustia. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué, justo cuando más necesitaba apoyo, su hermano estaba ausente? La distancia emocional entre ellos había crecido con los años, pero en ese instante, Elena solo podía pensar en una cosa. Su madre los necesitaba juntos. Mientras dejaba un mensaje de voz con la voz quebrada, los recuerdos empezaron a golpearla con fuerza. La infancia en la vieja casa familiar, las risas compartidas y las promesas de que, pase lo que pase, siempre estarían allí uno para el otro. Pero las promesas se habían desvanecido con el tiempo, reemplazadas por reproches y distanciamiento. «Hermano, por favor, mamá te necesita», murmuró antes de colgar. El peso del pasado se hacía presente en cada palabra no dicha. Elena sabía que no podía esperar. Se calzó los zapatos apresurada y salió hacia el hospital, intentando ignorar el nudo en la garganta. Mientras el viento fresco de la calle le golpeaba el rostro, recordó las palabras que su madre siempre decía. «La familia es lo único que queda cuando todo lo demás se pierde». Esa frase, que tantas veces le pareció una simple lección repetida, ahora resonaba como una verdad innegable. Sería demasiado tarde para arreglar lo que el tiempo y el orgullo habían roto. El hospital tenía ese aire desolador que congela el alma. Los pasillos interminables, iluminados por luces frías, parecían devorar cualquier rastro de esperanza. Elena cruzaba las puertas de entrada con pasos rápidos, pero su corazón latía con una mezcla de miedo y urgencia. ¿En qué estado estaría doña Teresa? Cada segundo de incertidumbre era una punzada más en su pecho. «No es justo», pensó, mientras intentaba mantener la compostura. Pero las lágrimas ya amenazaban con caer. En recepción, una enfermera le señaló la habitación donde su madre estaba ingresada. El trayecto hacia allí se sintió eterno. Cada paso era un recuerdo. La voz de su madre llamándola para cenar. Las caricias en su cabello cuando tenía pesadillas. Y aquel consejo que siempre le daba cuando estaba triste. «No importa cuánto caigas, lo importante es levantarte». Pero ahora, ¿quién levantaría a doña Teresa? ¿Quién estaría allí para sostenerla cuando más lo necesitaba? Al llegar a la puerta, Elena tomó aire y empujó suavemente. Allí estaba su madre, conectada a máquinas, pálida y frágil como nunca antes la había visto. Se acercó lentamente, intentando no hacer ruido, como si temiera romper algo más que su propio corazón. Al tomar su mano, la piel de doña Teresa estaba fría, y esa sensación la sacudió como un relámpago. «Mamá, estoy aquí», susurró, aunque sabía que su voz no podría reparar el daño. La realidad golpeaba con fuerza. Doña Teresa siempre había sido la roca de la familia, fuerte, resiliente, incluso en los momentos más duros, y ahora estaba indefensa, dependiendo de otros para sobrevivir. Elena sintió una oleada de culpa. ¿Cómo había dejado que la distancia creciera tanto entre ellos? ¿Por qué no había insistido más en mantener a la familia unida? Pero sobre todo, ¿por qué Andrés no estaba allí? Necesitaba respuestas. Necesitaba su apoyo. Porque, aunque su relación estuviera rota, algunas heridas solo podían sanarse en familia. Elena permanecía en silencio, sentada junto a la cama de su madre, observando cómo el respirador marcaba un ritmo constante pero frágil. Cada sonido de las máquinas parecía un recordatorio cruel del paso del tiempo, del peso de las decisiones no tomadas y de las palabras que nunca se dijeron.
En su mente la voz del médico seguía resonando. Está estable por ahora, pero debemos esperar las próximas horas. Esperar que Andrés apareciera. Esperar un milagro. Sacó el celular del bolso y volvió a mirar la pantalla. El mensaje que había dejado para su hermano seguía allí, sin respuesta. Las palabras hermano, por favor, no abandones a mamá, parecían gritarle desde la pantalla, como un eco de su propia desesperación. Recordó la última vez que hablaron. Meses atrás, cuando Andrés le dijo con frialdad que estaba cansado de cargar con los problemas familiares. Esa distancia no había sido solo física, había sido emocional. Y ahora, cuando más lo necesitaba, esa distancia dolía aún más. De repente, doña Teresa se movió ligeramente, soltando un leve suspiro que hizo que Elena se acercara de inmediato. «Mamá, ¿me escuchas?», preguntó, con la voz temblorosa. Pero su madre no abrió los ojos, solo apretó débilmente su mano. Ese gesto fue suficiente para hacer brotar las lágrimas que Elena tanto había contenido. «Estoy aquí, mamá. No estás...». Pero en el fondo, sentía que esas palabras no eran suficientes. No bastaba con estar allí. Necesitaba a Andrés. La familia necesitaba estar completa. Con un gesto casi automático, Elena sacó del bolso una vieja foto que siempre llevaba consigo. Era una imagen de años atrás, tomada en una tarde soleada en el patio de la casa familiar. Allí estaban los tres. Doña Teresa, sonriente y fuerte, Andrés con su mirada seria y protectora, y ella, apenas una niña, agarrada a la mano de su hermano. Esa imagen representaba lo que habían sido, lo que podrían ser nuevamente. «Por favor, Andrés, vuelve. Mamá te necesita». «Y yo también», murmuró, sosteniendo la foto como si fuera un amuleto, como si esa imagen pudiera traerlo de vuelta. Elena estaba sentada en la sala de espera del hospital, perdida en sus pensamientos, cuando su celular vibró sobre sus piernas. Era Andrés. Durante un segundo, su corazón latió con fuerza. ¿Había escuchado su mensaje? ¿Estaría dispuesto a ayudar? Tragó saliva y atendió la llamada con manos temblorosas. «Andrés, gracias por llamar. Mamá está muy mal, necesitamos hablar». La respuesta de su hermano, sin embargo, fue un balde de agua fría. «¿Qué quieres que haga, Elena? Yo ya pasé por eso una vez. No voy a meterme en los dramas familiares de nuevo». Su voz era firme, casi distante, como si hubiera levantado una barrera emocional que no estaba dispuesto a derribar. Elena cerró los ojos por un momento, luchando contra la frustración que crecía dentro de él, pero no podía rendirse. «No, esta vez. Esto no es un drama, Andrés. Es nuestra madre. Está grave. Y no puedo hacer esto sola», insistió, con un tono que mezclaba súplica y reproche. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, pero no el que ella esperaba. No era un silencio de reflexión, sino de cansancio. «¿Por qué siempre me toca a mí? Cuando papá estaba enfermo, yo fui quien lo cuidó». «¿Y dónde estabas tú, Elena? Recuerda», lanzó Andrés, dejando claro que las heridas del pasado seguían abiertas. Elena sintió como las palabras de su hermano la golpeaban en el pecho. Sabía que tenía razón. Había dejado la casa años atrás, buscando una vida diferente, mientras Andrés cargaba con las responsabilidades familiares. Pero también sabía que las cosas no eran tan simples como él las veía. «Sé que cometí errores, Andrés, pero ahora no se trata de nosotros, se trata de mamá. No podemos dejarla sola», dijo con voz quebrada, intentando llegar al corazón de su hermano. «¿Sola?», repitió Andrés al otro lado de la línea, con una risa amarga que escondía años de resentimiento. «¿Ahora hablas de estar sola? ¿Y cómo crees que me sentí yo todo este tiempo? Cuando papá estaba muriendo, yo estaba ahí. Cuando la casa se venía abajo, yo la sostuve. Pero tú decidiste irte, ¿no? Buscar tu vida lejos de todo». Elena apretó los labios, sintiendo la culpa arrastrarse por su pecho como una vieja conocida. Sabía que Andrés llevaba consigo ese peso desde hacía años, pero oírlo en su voz era como revivir aquellas tardes de silencio tenso en la mesa familiar. «Andrés, yo no quería dejarte. No fue fácil para mí tampoco», dijo, intentando que su voz no se quebrara. Pero su hermano no parecía dispuesto a escuchar razón. «Lo hiciste, Elena.
Dejaste que yo me encargara de todo mientras tú perseguías tus sueños. Y ahora me llamas porque la situación te supera. ¿Qué esperas que me olvide de todo y corra al hospital como si nada hubiera pasado? Preguntó con un tono seco, aunque detrás de sus palabras había algo más. Un leve temblor en su voz, una grieta en su escudo. Sí, respondió Elena, con una franqueza que la sorprendió hasta a ella misma. Eso es exactamente lo que espero, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de y sé que pese a todo, la amas. Sé que te importa, solo que te da miedo admitirlo. Hubo otro silencio, esta vez más largo, Desde el otro lado, Elena pudo escuchar la respiración de su hermano, como si estuviera debatiéndose consigo mismo. Por favor, Andrés, esto es lo que mamá siempre quiso, vernos juntos. Andrés suspiró al otro lado de la línea, y por un momento, Elena sintió que finalmente había logrado atravesar esa coraza que su hermano había construido durante años. Siempre dices lo mismo. Mamá nos quiere ver juntos, respondió con un tono más bajo, casi como si hablara consigo mismo. Pero, ¿de qué sirve? La familia ya está. No puedes pegar los pedazos como si nada hubiera pasado. Elena cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer de nuevo. Sabía que él tenía razón. Sabía, la distancia y los años de silencio habían dejado huellas profundas, pero también sabía que el amor familiar, aunque herido, no desaparecía tan fácilmente. No quiero pegar los pedazos, Andrés. Quiero que dejemos de vivir en el pasado y pensemos en el presente. Mamá está viva y todavía hay tiempo para cambiar las cosas. El silencio volvió a instalarse entre ambos, pero esta vez no era un muro infranqueable. Era un espacio de reflexión, un abismo que ambos sabían que debían cruzar si querían encontrar un camino de vuelta. ¿Recuerdas cuando papá se enfermó? Mamá estaba devastada, pero nunca dejó de cuidarnos, dijo Elena en un susurro, tratando de reavivar esos recuerdos que aún podían unir. Y ahora somos nosotros los que tenemos que cuidarla a ella. No podemos fallar. Desde el otro lado, Andrés permanecía callado, pero su respiración era más agitada. Elena pudo imaginarlo apretando el teléfono con fuerza, debatiéndose entre el orgullo y el amor que aún sentía por su... No sé si puedo hacerlo, dijo finalmente, con una voz que revelaba una vulnerabilidad que rara vez mostraba. No sé si puedo volver y fingir que todo está... Elena esbozó una sonrisa triste. No tienes que fingir, solo tienes que estar allí, por mamá, por nosotros. Elena entró nuevamente en la habitación del hospital, y al ver a su madre inmóvil, sintió un peso insoportable en el pecho. La habitación estaba en penumbra, con el leve parpadeo de las máquinas iluminando las paredes. Doña Teresa parecía tan frágil, tan distinta a la imagen fuerte que Elena tenía de ella. Se acercó con pasos lentos, como si temiera romper el silencio que llenaba el espacio. «Mamá, estoy aquí», murmuró mientras tomaba su mano fría y delicada. De pronto, Teresa movió ligeramente los párpados. Su respiración era débil, pero la conciencia volvía poco a poco. Elena se inclinó hacia ella, emocionada. «Mamá, ¿puedes oír?» La voz de Teresa salió como un susurro, quebrada por el cansancio y la enfermedad. «¿Andrés vendrá?», preguntó, sin abrir los ojos. Esa pregunta perforó a Elena como una daga. Se quedó callada, con la garganta cerrada por la emoción. ¿Cómo podía decirle que Andrés no había dado una respuesta clara? «Mamá, Andrés necesita tiempo», respondió con suavidad, tratando de aliviar la situación. Pero Teresa no se dejó engañar. Abrió los ojos lentamente, fijando su mirada cansada en su hija. «No tenemos tiempo, Elena. No sabemos cuánto me queda». Su voz era frágil, pero sus palabras llevaban el peso de la verdad. Elena bajó la mirada, sintiendo una mezcla de tristeza y culpa. Sabía que su madre tenía razón. Sabía que cada minuto perdido era un paso más hacia lo inevitable. «Siempre soñé con verlos juntos de nuevo», continuó Teresa, mientras su voz se quebraba. «Prométeme, hija, que harás todo lo posible. No quiero que mis últimos recuerdos sean de una familia rota». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena, y todo lo que pudo hacer fue asentir. «Lo haré, mamá.
Pero, en el fondo, sentía miedo. ¿Sería capaz de cumplir esa promesa? ¿Andrés estaría dispuesto a volver antes de que fuera demasiado? Elena permanecía al lado de su madre, apretando suavemente su mano. Los ojos de doña Teresa estaban abiertos, pero su mirada parecía perdida en algún lugar del pasado. ¿Recuerdas cuando solíamos cenar todos juntos?, susurró Teresa, con una voz teñida de nostalgia. Las risas llenaban la casa y Andrés siempre me ayudaba a ponerla. Elena sonrió, aunque sus labios temblaban. Claro que lo recuerdo, mamá. Él siempre quería poner los cubiertos en el lugar correcto, pero por dentro, esos recuerdos le dolían. Pensar en esa versión de su familia, unida y feliz, era un contraste cruel con la realidad que vivían. Doña Teresa soltó un suspiro profundo. ¿Qué nos pasó, Elena? ¿En qué momento dejamos de ser esa familia? Esa pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una losa. Elena desvió la mirada sintiendo cómo la culpa volvía a apoderarse de ella. Había tantas respuestas posibles, y ninguna podía justificar el vacío que ahora sentían. La vida nos cambió, pero eso no significa que no podamos volver a estar juntos, dijo, aunque en su corazón temía que esas palabras fueran más un deseo que una realidad. Siempre tuve la esperanza de que los dos se cuidarían mutuamente, continuó Teresa, su voz apenas un murmullo. No importa cuántos errores se cometan, la familia siempre es lo más importante. Elena asintió lentamente, dejando que esas palabras calaran profundo. Sabía que su madre tenía razón. Miró la foto que aún tenía en el bolso, aquella imagen de tiempos mejores. Haré lo que sea necesario, mamá, prometió en voz baja. Voy a traer a Andrés de vuelta. Mientras Elena permanecía sentada junto a su madre, no podía evitar que su mente se llenara de recuerdos. El sonido de la voz de Teresa, ahora débil y cansada, contrastaba con las memorias de aquella mujer fuerte que con solo una mirada podía poner orden en la casa. Recordó una tarde lluviosa, cuando aún eran niños. Andrés había discutido con su padre por una travesura, y Elena, asustada, se escondió bajo la mesa de la cocina. Teresa los encontró a ambos. A Andrés, enfadado y con los ojos llenos de lágrimas, y Elena, temblando de miedo. La familia siempre se cuida, había dicho Teresa mientras los abrazaba. No importa lo que pase afuera, aquí dentro somos uno. Pero con el tiempo, esas palabras parecían haberse desvanecido entre reproches, resentimientos y heridas no curadas. ¿Cómo volver a ese lugar seguro? ¿Cómo hacer que Andrés recordara esas promesas? Mamá, Andrés está herido, pero aún nos quiere, dijo Elena, intentando convencer tanto a su madre como a sí misma. Él solo necesita tiempo para dejar atrás el pasado. Teresa cerró los ojos, como si buscara fuerzas para seguir hablando. No dejes que el tiempo los separe más, hija. Prométeme que no se dirán adiós. No quiero que mis últimos días sean de despedidas, sino de reencuentro. Elena apretó los labios y asintió. Te lo prometo, mamá. Vamos a estar juntos otra vez. Pero, por dentro, sentía la incertidumbre. Andrés seguía distante, atrapado en su orgullo y su dolor. ¿Qué más podía hacer para que volviera? Mientras observaba el rostro cansado de su madre, Elena tomó una decisión. No esperaría más llamadas. Iría a buscar a su hermano. Porque, si algo había aprendido de su madre, era que la familia merecía todos los sacrificios. Elena condujo por las calles de la ciudad con el corazón apretado. La fotografía de la familia descansaba sobre el asiento del copiloto, como si le recordara constantemente el motivo de ese viaje. Había decidido no esperar más. Andrés necesitaba escucharla cara a cara. Tal vez, con las palabras adecuadas, podría despertar en él esos lazos que parecían dormidos, pero que aún existían en lo profundo de sus... Cuando llegó al edificio donde Andrés trabajaba, dudó por un momento antes de salir del coche. Su hermano siempre había sido un hombre serio, reservado, y después de años de distanciamiento, no sabía cómo la recibiría. No hay vuelta atrás, pensó, inspirando profundamente antes de entrar en el vestíbulo. Por mamá, tengo que hacer esto. La recepcionista la miró con curiosidad mientras Elena pedía ver a Andrés. ¿Tiene preguntó la mujer, educada pero distante.
Soy su hermana, respondió Elena, con la voz firme. La recepcionista frunció el ceño, como si no estuviera segura de qué hacer. Finalmente, marcó un número y tras unos segundos asintió. Puede subir. Oficina 200. Elena agradeció en silencio y tomó el ascensor. El trayecto hasta el segundo piso le pareció interminable. Mientras las puertas se cerraban, su mente viajaba al pasado, a esas tardes en que ella y Andrés jugaban en el patio de la casa familiar. Andrés, ven a ayudarme, solía llamarlo doña Teresa, y él siempre estaba allí. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ahora todo parecía tan rojo? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Elena sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho. La oficina 204 estaba al final del patio. Con cada paso que daba, los recuerdos se agolpaban en su mente. Pensó en la última vez que se vieron en persona, durante el funeral de su padre. Las palabras entre ellos habían sido escasas y frías, y desde entonces los silencios se volvieron más largos que cualquier conversación. Finalmente, llegó a la puerta y respiró hondo antes de tocar. Vamos, Elena, es por mamá, se recordó. Andrés abrió la puerta y su expresión lo dijo. Estaba sorprendido, pero no había rastro de calidez en su mirada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz seca, mientras cruzaba los brazos, un gesto defensivo que Elena conocía. Necesitamos hablar, respondió ella, intentando sonar segura, aunque por dentro temblaba. Esto no puede esperar más, Andrés. Mamá está muy... Él desvió la mirada, como si esas palabras fueran un peso que no quería cargar. Ya lo hablamos por teléfono. No quiero involucrarme en asuntos familiares otra vez. Elena sintió una mezcla de frustración y tristeza. ¿De verdad puedes decir eso, sabiendo que mamá te necesita? No estoy aquí por mí, Andrés. Estoy aquí por él. No quiere despedirse de este mundo sin verte. Las palabras parecían rebotar en un muro invisible que él había construido a lo largo de los años. ¿Sabes lo que me duele?, continuó Elena. Que tú sigas pensando que esto es una cuestión de orgullo. No lo es. Es cuestión de amor. Y aunque no lo quieras admitir, yo sé que amas a mamá. Andrés dejó escapar un suspiro pesado y se apoyó contra el marco de la puerta. Claro que la amo, Elena, respondió, finalmente rompiendo esa barrera de frialdad, pero su voz llevaba un peso de amargura que no podía ocultar. La amo. ¿Heridas? No funciona así. Elena se acercó un poco más, intentando encontrar su mirada. No se trata de borrar el pasado, Andrés. Se trata de no seguir permitiendo que nos controle. Mamá no está pidiendo milagros, solo quiere vernos juntos. ¿Es tanto pedir? ¿De verdad quieres que sus últimos recuerdos sean de una familia desunida? Las palabras golpearon a Andrés como una verdad que no podía ignorar. Sus ojos se endurecieron por un momento, pero luego se suavizaron, mostrando una mezcla de dolor y arrepentimiento. ¿Sabes lo difícil que fue para mí cuando te fuiste?, dijo Andrés, con la voz temblorosa. Cuidar de papá, ver cómo la casa se venía abajo mientras tú simplemente seguiste con tu vida. Elena sintió cómo esas palabras reabrían viejas heridas. No me fui porque no me importara, Andrés. Me fui porque no podía más. Pero eso no significa que no sufrí. Todos llevamos cicatrices. Por un momento, ambos quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La fotografía que Elena llevaba en la mano tembló ligeramente, y Andrés la notó. ¿Esa es la foto del patio?, preguntó, con un tono nostálgico que traía de vuelta recuerdos de días más felices. Dijo Elena, mostrando la imagen. La llevo conmigo para recordar lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Andrés fijó la vista en la foto por unos segundos, y Elena pudo ver la lucha interna en sus ojos. Algo en su expresión cambió. Las palabras que su hermana había dicho estaban empezando a derribar el muro que había construido. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Sería suficiente para hacerlo volver? Elena dejó la foto sobre el escritorio de Andrés, como si ese gesto pudiera decir lo que sus palabras no alcanzaban. ¿Te acuerdas de ese día?, preguntó.
con un tono más suave, casi nostálgico. Andrés bajó la mirada hacia la imagen, y por primera vez, desde que la conversación había comenzado, sus ojos mostraron algo más que frialdad. Había una chispa de añoranza y melancolía. Claro que lo recuerdo, respondió finalmente. Papá armó la mesa en el patio, y mamá preparó su limonada casera. Siempre decía que la familia debía comer junta, sin importar los problemas. Su voz se quebró ligeramente, y Andrés apartó la mirada. ¿Qué pasó con nosotros, Elena? ¿Cómo llegamos a esto? Elena suspiró, sintiendo que las paredes comenzaban a caer. La vida nos golpeó, pero creo que todavía tenemos una oportunidad. No todo está perdido. Andrés negó con la cabeza, como si luchara por no dejarse llevar por las emociones. No es tan fácil. Las heridas no desaparecen solo porque queramos que lo hagan. Lo sé, dijo Elena, acercándose un paso más. Pero podemos empezar por algo sencillo: estar allí para mamá. No te estoy pidiendo que olvides el pasado de un día para otro, solo te pido que no la abandones. Ella siempre estuvo ahí para nosotros, incluso cuando no lo merecíamos. Andrés tragó saliva, pero aún quedaba un obstáculo que superar: su propio orgullo. Andrés tomó la fotografía entre sus manos, sus dedos trazando los bordes desgastados por el tiempo. Esa imagen era más que una simple foto familiar. Era un reflejo de todo lo que habían perdido. Suspiró profundamente, como si cada recuerdo que emergía le pesara en el alma. Papá me enseñó a ser fuerte, pero también me enseñó a guardar todo dentro. Tal vez por eso me alejé. No sabía cómo manejar todo lo que sentía, confesó, casi en un susurro. Elena lo miró sorprendida. Andrés rara vez hablaba de sus emociones, y ese momento de vulnerabilidad le recordó al niño que solía protegerla cuando tenían miedo de las tormentas. No tienes que cargar con todo solo, le dijo, acercándose un poco más. No se trata de ser el más fuerte, se trata de estar juntos, de apoyarnos cuando las cosas se vuelven difíciles. Andrés desvió la mirada hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía frente a él. A veces pienso que mamá siempre esperó demasiado de mí. Era el mayor, el que debía resolverlo todo. Y cuando no pude, me sentí un fracaso. Elena sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a su hermano así, tan honesto consigo. No eres un fracaso, Andrés, dijo, colocando una mano sobre su brazo. Mamá nunca quiso que llevaras esa carga solo. Ella solo quería que nos cuidáramos el uno, no por deber, sino por amor, porque somos familia. Andrés volvió a mirar la foto con los ojos vidriosos. El silencio entre ellos estaba lleno de emociones no expresadas, pero algo había cambiado. Las grietas en el muro de Andrés se hacían más profundas. Y Elena sentía. Andrés dejó la foto sobre la mesa y se frotó el rostro con ambas manos, como si quisiera borrar los años de distancia que lo separaban de su familia. Siempre pensé que lo hacía por el bien de todos, dijo, su voz temblorosa. Me decía a mí mismo que era mejor alejarme, que era más fácil, pero ahora me pregunto si lo único que hice fue escapar. Elena sintió una oleada de empatía. Había pasado años reprochándole a su hermano su ausencia, pero ahora lo veía de otra manera. No era orgullo lo que lo había alejado, sino miedo y dolor. No escapaste, Andrés. Hiciste lo que pudiste en ese momento. Andrés la miró por primera vez con verdadera. Sus ojos, antes llenos de frialdad, ahora reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y arrepentimiento. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si mamá no me perdona por haberme? Preguntó, con un hilo de voz. Elena negó con la cabeza, sonriendo con tristeza. Mamá nunca dejó de esperarte. Cada día, ella hablaba de ti. Nunca perdió la esperanza de que volverías. Para ella, nunca fue tan. El peso de esas palabras cayó sobre Andrés como una verdad ineludible. Se levantó lentamente, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Caminó hasta la ventana.
observando el cielo que empezaba a teñirse de tonos anaranjados. «Voy a ir al hospital», dijo, casi en un susurro. «No por mí, sino porque, si aún hay tiempo, quiero que sepa que nunca dejé de querer». Elena se acercó y lo abrazó por primera vez en años. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. «Gracias, Andrés, todavía podemos arreglar». Y mientras ambos permanecían en ese abrazo silencioso, la vieja foto en la mesa parecía cobrar vida, como un símbolo de los lazos que, a pesar de todo, no se habían roto del todo. Elena y Andrés caminaban juntos por los pasillos del hospital, en silencio. Era la primera vez en años que compartían un espacio de manera pacífica, aunque el peso de lo que estaban a punto de enfrentar hacía que cada paso se sintiera más denso. Elena podía percibir la tensión en su hermano, su respiración más rápida y el leve temblor de sus manos. Pero, aunque no lo dijera, sabía que Andrés estaba nervioso por lo que encontraría al ver a su madre después de tanto. Al llegar a la puerta de la habitación, ambos se detuvieron. Elena posó una mano sobre el hombro de Andrés, en un gesto que buscaba transmitirle fuerza. «Ella está esperando por ti», susurró. Andrés tragó saliva, mirando la puerta cerrada como si fuera una barrera imposible de cruzar. «No sé si estoy listo», admitió en voz baja. Elena apretó su hombro con suavidad. «Nadie está listo para despedirse, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice». Con un último suspiro, Andrés empujó la puerta. La luz tenue iluminaba la habitación, y allí estaba doña Teresa, dormida, con las manos cruzadas sobre el pecho. Los sonidos de las máquinas llenaban el silencio, marcando un ritmo constante que sin embargo parecía frágil. Andrés dio un paso hacia adelante, y su rostro cambió al ver a su madre tan vulnerable. La imagen de la mujer fuerte que lo había criado se desvaneció, reemplazada por una realidad que lo golpeó en el pecho. Se acercó lentamente hasta la cama, sintiendo cómo los recuerdos se agolpaban en su mente. «Mamá», susurró, pero su voz se quebró antes de poder decir más. Doña Teresa abrió los ojos con dificultad, y al verlo, una lágrima rodó por su mejilla. «Sabía que vendrías», dijo con una voz débil pero llena de amor. Andrés cayó de rodillas junto a la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. «Perdóname», fue todo lo que pudo decir. Pero en esas palabras se resumía todo lo que había guardado durante años. Elena observaba en silencio la escena frente a ella, con el corazón encogido. Ver a Andrés arrodillado junto a la cama de su madre era algo que había imaginado tantas veces. Pero ahora que sucedía, todo parecía más doloroso de lo que había anticipado. Doña Teresa, con su rostro pálido y frágil, levantó con esfuerzo la mano libre para acariciar el rostro de su hijo. «No hay nada que perdonar, hijo mío», susurró, dejando que las lágrimas cayeran sin intentar detener. Andrés cerró los ojos al sentir el tacto de su madre, como si esa caricia pudiera borrar años de distancia y rencor. «Fallé, mamá. Me alejé cuando más me necesitabas», dijo con la voz temblorosa, sin poder contener la emoción. «Nunca debí irme, pero no sabía cómo quedar». Doña Teresa negó con la cabeza lentamente, mientras su sonrisa suave iluminaba su rostro cansado. «Estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Siempre supe que volvería». Elena se acercó y tomó la otra mano de su madre, creando un círculo de amor y unión que no necesitaba palabras. Por un momento, las máquinas dejaron de ser el centro de la escena. Lo único que importaba era ese momento de reconciliación, de conexión familiar. «Estamos juntos otra vez», dijo Elena, sintiendo cómo la culpa y el dolor que había cargado durante años comenzaban a desvanecerse. Doña Teresa cerró los ojos un instante, como si la paz la envolviera. «Mis hijos, siempre supe que el amor que compartimos era más fuerte que cualquier resentimiento». Andrés besó la mano de su madre, dejando lágrimas cayeran sin vergüenza. En ese instante, comprendió que el amor de una madre no se rompe, ni siquiera con el paso del tiempo, y que, aunque había cometido errores, aún tenía la oportunidad de ser el hijo que ella merecía. El silencio en la habitación era tan denso que parecía envolverlos por completo.
Andrés seguía sosteniendo la mano de doña Teresa, como si ese contacto fuera lo único que lo anclaba a la realidad. La respiración de su madre era pausada, cada vez más débil, y eso hacía que cada segundo juntos se sintiera como un regalo y al mismo tiempo una despedida inminente. Elena rompió el silencio con una voz suave, pero cargada de emoción. Mamá siempre decía que los lazos familiares son como los árboles. Las ramas pueden ir en diferentes direcciones, pero las raíces permanecen unidas. Andrés levantó la mirada hacia su hermana, y por primera vez en mucho tiempo, no vio reproches ni distanciamiento, sino comprensión. Nos hemos perdido en las ramas, pero aún estamos conectados, continuó Elena, con una sonrisa tenue que escondía sus lágrimas. Doña Teresa volvió a abrir los ojos, con la mirada serena pero llena de amor. Prométanme que no se separarán otra vez, susurró. La vida es corta, y las diferencias nunca deben ser más fuertes que el amor. Andrés y Elena intercambiaron una mirada. Sin decir nada, ambos asintieron. No era una promesa vacía. Era un compromiso sincero, nacido del dolor, pero también de la esperanza de un nuevo comienzo. Mamá, dijo Andrés, con la voz aún temblorosa, voy a quedarme, no me iré más. Doña Teresa esbozó una sonrisa, y su mirada brilló con una mezcla de orgullo y alivio. Eso es todo lo que siempre quise, que se cuiden el uno al otro. Mientras las máquinas seguían marcando el tiempo, la habitación se llenó de un sentimiento de reconciliación y amor que parecía trascender todo lo demás. Andrés, por primera vez en años, se sintió en paz consigo mismo. La voz de un médico interrumpió el momento íntimo. El doctor Gutiérrez entró en la habitación con una expresión grave, y tanto Elena como Andrés se incorporaron de inmediato. Necesito hablar con ustedes un momento, dijo con tono profesional, pero su mirada denotaba empatía. Elena sintió cómo su estómago se tensaba. Había temido este momento desde que doña Teresa fue ingresada. Ambos siguieron al médico hasta un rincón del pasillo, lejos de la habitación. El sonido distante de las máquinas se mezclaba con sus propios pensamientos. Lamentablemente, la situación de su madre ha empeorado, explicó el doctor, con la voz serena pero directa. Su corazón está muy débil. Hemos hecho todo lo posible, pero deben estar preparados para cualquier eventualidad. Elena sintió que las piernas le temblaban. Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Andrés, a su lado, apretó los puños, como si luchara por no perder la compostura. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó él, con la voz firme, pero cargada de emoción contenida. El doctor bajó la mirada por un momento antes de responder. Es difícil decirlo, horas, tal vez días. Pero lo importante es que esté rodeada de ustedes. Eso le dará paz. Elena se llevó una mano al pecho, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. Sabía que ese momento llegaría, pero nunca se está realmente preparado para decir adiós. Gracias, doctor, dijo en voz baja, mientras Andrés permanecía inmóvil, mirando al vacío. Cuando el médico se retiró, Elena tocó el brazo de su hermano. No podemos perder más tiempo, Andrés. Debemos estar con ella hasta el final. Andrés asintió lentamente, sus ojos todavía fijos en algún punto indeterminado. No me iré, Elena, no otra vez. Su voz era baja, pero había una firmeza en sus palabras que no admitía dudas. Sin decir nada más, ambos regresaron a la habitación, conscientes de que cada segundo era un tesoro que no podían darse el lujo de desperdiciar. Cuando regresaron a la habitación, doña Teresa los miró con ternura, aunque sus ojos reflejaban el cansancio de una lucha que parecía estar llegando a su fin. Elena se acercó primero, tomando su mano con cuidado. «Mamá, estamos aquí», susurró con una sonrisa forzada, tratando de ocultar la angustia que llevaba dentro. Andrés se quedó de pie, inmóvil por un momento, como si temiera que al acercarse terminaría por quebrarse por completo. Doña Teresa lo notó y extendió su mano hacia él. «Andrés, ven aquí, hijo», dijo con una voz débil pero cargada de amor. Él dudó un segundo,
pero finalmente dio un paso hacia adelante. Al tomar la mano de su madre, sintió como todas las emociones que había reprimido durante años comenzaban a aflorar. «Lo siento tanto, mamá», susurró, con la voz rota por las lágrimas que ya no podía contener. Elena se apartó ligeramente, dándole espacio a su hermano. Doña Teresa acarició el rostro de Andrés con una ternura infinita. «No hay nada que perdonar, mi amor. Lo único que importa es que estás aquí». Andrés cerró los ojos y dejó que esas palabras calaran en lo más profundo de su ser. Había cargado con una culpa innecesaria durante años, y ahora, por primera vez, sentía que podía soltar ese peso. «Siempre me sentí el responsable, el que debía cuidar de todo», confesó Andrés, hablando más para sí mismo que para los demás. «Y cuando no pude hacerlo, me alejé porque pensé que era lo mejor. Pero ahora entiendo que lo único que hice fue alejarme de quienes más me importaban». Doña Teresa sonrió débilmente, y con la poca fuerza que le quedaba, apretó la mano de su hijo. «La familia nunca te abandona, Andrés. A veces nos perdemos, pero los lazos que nos unen siempre están ahí, esperando ser encontrados de nuevo». La habitación quedó en silencio por unos instantes, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de calma que llega después de una tormenta, cuando las palabras ya no son necesarias porque las emociones lo dicen. Elena observaba a su hermano y a su madre, con una mezcla de alivio y tristeza. La reconciliación que tanto había deseado estaba ocurriendo, pero el tiempo parecía un enemigo implacable. Doña Teresa volvió a hablar, con la voz quebrada pero decidida. «Escúchenme, mis hijos. La vida es demasiado corta para vivir con resentimiento. No importa lo que pasó antes. Lo único que importa es cómo seguimos adelante desde aquí». Andrés bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. «¿Y cómo seguimos?», preguntó, su voz cargada de incertidumbre. «Después de todo lo que hemos vivido, ¿cómo se reconstruye una familia rota?». Teresa apretó suavemente las manos de ambos. «Con amor y con tiempo. Las heridas no desaparecen de la noche a la mañana, pero cada día es una oportunidad para hacerlo mejor. Prométanme que cuidarán uno del otro. No dejen que los errores del pasado los separen nuevamente». Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Te lo prometemos, mamá. Vamos a estar juntos». Andrés también asintió, aunque su voz se quebró al responder. «Nunca más me alejaré, lo prometo». En ese momento, las palabras no eran solo un consuelo para doña Teresa, sino un compromiso real entre los hermanos. Un pacto que esta vez ambos estaban dispuestos a cumplir. La vieja foto familiar seguía sobre la mesa, un símbolo de los lazos que, a pesar de todo, seguían intactos. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando la habitación con una luz cálida, Andrés y Elena supieron que, aunque el camino no sería fácil, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Elena y Andrés se sentaron juntos en la sala de espera del hospital, mientras el médico terminaba de revisar a doña Teresa. Ninguno de los dos habló al principio. Las palabras parecían innecesarias después de todo lo que habían compartido en la habitación. Sin embargo, el silencio entre ellos ya no era tenso ni incómodo. Había una calma nueva, una sensación de conexión que hacía años no experimentaba. Andrés rompió el silencio primero, con un suspiro pesado. «Siempre pensé que una vez que mamá ya no estuviera, todo se acabaría, que no quedaría nada que nos uniera». Elena lo miró con suavidad, comprendiendo el peso de esas palabras. «Eso es lo que me aterraba», confesó él. «Pensar que, sin mamá, también perderíamos lo poco que quedaba de nosotros». Andrés inclinó la cabeza hacia atrás, apoyándola contra la pared. «Pero no tiene que ser así, ¿verdad?», preguntó, casi como si buscara una confirmación. Elena negó con la cabeza, con una sonrisa tenue. No tiene que ser así. Podemos elegir diferente. Podemos ser una familia de nuevo, aunque eso signifique empezar desde...». El médico apareció en la puerta, y ambos se pusieron de pie al instante. «Su madre está estable por ahora, pero sigue en una situación delicada». Elena tomó la mano de Andrés, apretándola con fuerza. «No la dejaremos sola. Estaremos aquí, juntos».
Andrés miró la mano de su hermana y asintió, más seguro que nunca de su decisión. Había llegado el momento de dejar atrás el orgullo y las heridas para construir un nuevo comienzo. Horas después, Elena y Andrés regresaron a casa para recoger algunas cosas antes de volver al hospital. La vieja casa familiar estaba igual que siempre, pero esta vez parecía más silenciosa, casi como si también estuviera esperando esa reconciliación. Elena abrió la puerta y se quedó un momento en el umbral, observando el interior con una mezcla de nostalgia y melancolía. Andrés entró detrás de ella, recorriendo el lugar con la mirada. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, las cenas en familia, los juegos en el patio, las discusiones, los abrazos, todo seguía allí, pero parecía envuelto en una capa de tiempo que los había mantenido distantes. Hace mucho que no venía aquí, comentó Andrés en voz baja, pasando los dedos por la mesa del comedor. Yo tampoco, respondió Elena, mientras sus ojos se detenían en una foto enmarcada sobre la Era una imagen de los tres: Andrés, Elena y doña Teresa, tomada muchos años atrás. Mamá nunca dejó de creer que volveríamos a estar juntos, señalando la foto. Siempre mantuvo esta casa como un lugar al que pudiéramos regresar. Andrés se acercó lentamente a la foto, tocando el marco con cuidado. Tal vez ella siempre fue más fuerte que nosotros, murmuró. Supo mantener la esperanza incluso cuando nosotros la perdimos. Elena sonrió con tristeza. Pero no es tarde para recuperarla. Podemos empezar aquí, en esta casa, con mamá todavía con nosotros. Andrés asintió, mirando a su hermana con una expresión más suave, más abierta. Podemos empezar de nuevo, pero esta vez, sin dejar que las heridas del pasado nos definan. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de un significado profundo. Había sido un largo camino hasta ese momento, pero ambos sabían que aún había mucho por hacer. Y, sin embargo, por primera vez en años, sentían que ese camino podían recorrerlo juntos. Elena subió las escaleras hasta su antigua habitación. Al abrir la puerta, una ráfaga de recuerdos la envolvió. Todo seguía casi igual. Las cortinas color pastel, los libros acumulados en una estantería desgastada y una vieja caja de madera que había dejado bajo la cama. Se agachó y la sacó lentamente, como si el simple acto de abrirla pudiera traer de vuelta momentos olvidados. Cuando levantó la tapa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro estaban cartas, fotografías y pequeños recuerdos de su infancia, pero lo que más le llamó la atención fue una carta sin abrir, dirigida a Andrés. La reconoció al instante. Era la letra de su madre. Andrés murmuró, con la carta en la mano. Antes de bajar las escaleras, lo encontró en la sala, mirando una vieja lámpara que había arreglado junto a su padre años atrás. Andrés llamó suavemente. Él se giró, curioso. «Mira lo que encontré», dijo, extendiéndole la carta. Andrés la tomó con cuidado, reconociendo la letra de doña Teresa. Su expresión cambió, pasando de la sorpresa a la emoción contenida. «¿Por qué nunca la abriste?», preguntó Elena, con voz suave. «No lo sé», respondió Andrés, casi en un susurro. Tal vez porque no estaba listo para escuchar lo que mamá tenía que decir. Se sentó en el sofá, mirando la carta como si pesara más de lo que parecía. Elena se sentó a su lado, dándole espacio. Finalmente, Andrés rompió el sello y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras pasaba las líneas. Cuando terminó, respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. «Ella nunca dejó de creer en mí», dijo con la voz quebrada. «Incluso cuando yo me rendí, mamá siempre tuvo fe en que volveríamos a ser una familia». Elena tomó su mano, apretándola con fuerza. «Y ahora tenemos la oportunidad de cumplir ese deseo». Andrés asintió, dejando que las emociones fluyeran libremente. La carta de su madre, escrita con amor y esperanza, era el último empujón que necesitaba para dejar atrás el pasado y abrirse a un nuevo comienzo. Días después, doña Teresa fue dada de alta. Aunque su cuerpo seguía débil, su mirada reflejaba algo que ni la enfermedad había podido quitarle: esperanza.
Elena y Andrés la ayudaron a entrar en la casa familiar, cuidando cada paso, como si temieran que un mal movimiento pudiera romper ese momento tan frágil y precioso. Al llegar al salón, doña Teresa se detuvo frente a la vieja foto familiar que Elena había dejado sobre la mesa. La imagen parecía haber encontrado su lugar, como un símbolo del círculo que finalmente comenzaba a cerrarse. «Estoy en casa», dijo Teresa con una sonrisa suave, mientras se dejaba caer en su sillón favorito. Andrés y Elena intercambiaron una mirada cómplice, ambos conscientes de lo mucho que ese instante significaba. «Mamá», dijo Andrés, acercándose con una expresión que mezclaba ternura y arrepentimiento, «quiero que sepas que me quedaré. No voy a alejarme de nuevo». Doña Teresa lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. «Sabía que lo harías, hijo. Siempre supe que encontrarías el camino de vuelta». Elena, sentada junto a su madre, tomó su mano. «Estamos juntos otra vez, mamá, y esta vez vamos a cuidarte, como tú siempre nos cuidaste a nosotros». Doña Teresa acarició la mano de su hija y luego la de Andrés. Ay. Eso es lo único que una madre desea ver a sus hijos unidos. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando la sala con una calidez que parecía envolverlos en un abrazo invisible. Elena miró a su hermano y por primera vez en años sintió que la familia estaba completa. Los errores del pasado seguían allí, pero ya no los definían. Ahora había un nuevo comienzo. «Andrés», dijo en tono juguetón, recordando viejos tiempos, «¿aún recuerdas cómo preparar la limonada de mamá?». Andrés rió, sacudiendo la cabeza. «Claro que sí. Vamos a la cocina. La familia merece celebrar». En la cocina, los sonidos familiares comenzaron a llenar el espacio. El agua corriendo en el fregadero, las cucharas chocando contra los vasos de vidrio y el suave murmullo de una conversación que no necesitaba palabras grandilocuentes, sino pequeños gestos que hablaban de reconciliación. Andrés cortaba los limones mientras Elena preparaba el jarabe dulce, tal como lo hacían cuando eran niños. «Mamá siempre decía que esta limonada tenía un ingrediente secreto», comentó Elena, sonriendo mientras removía la mezcla. Andrés la miró con curiosidad. Preguntó, levantando una ceja en tono de broma. Elena se llevó un dedo al labio, como si estuviera guardando un gran secreto. «Paciencia», respondió con un guiño. «Decía que todo lo bueno en la vida requiere tiempo y paciencia». Andrés rió suavemente, pero detrás de esa risa había una reflexión más profunda. «Tal vez nos faltó paciencia con nosotros mismos, con la familia», dijo, mientras su voz adquiría un tono más serio. «Siempre pensé que el tiempo lo curaría todo, pero me doy cuenta de que el tiempo por sí solo no basta. Hay que estar presente». Elena dejó la cuchara y lo miró fijamente. «Tienes razón. El tiempo nos separó, pero también nos dio la oportunidad de volver a encontrar». Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que esas palabras resonaran en sus corazones. Luego, con una sonrisa, Andrés vertió la limonada en los vasos y entregó uno a su hermana. «Por nosotros», dijo, levantando su vaso. «Por mamá», respondió Elena, chocando su vaso con el de. El sonido del brindis fue como un eco de promesas renovadas, de lazos que, aunque desgastados por el tiempo, nunca se rompieron del todo. Y mientras bebían esa limonada que sabía a infancia, a hogar y a amor, ambos supieron que habían dado el primer paso hacia un futuro diferente, uno donde la familia volvía a ser lo más importante. De vuelta en la sala, doña Teresa observaba desde su sillón mientras sus hijos regresaban con los vasos de limonada en las manos. La sonrisa en su rostro era un reflejo de la paz que había estado buscando durante años. Andrés se acercó y le entregó un vaso, ayudándola a sostenerlo con cuidado. «Aquí tienes, mamá, justo como te gusta, con un toque de paciencia», dijo con una sonrisa cálida. Teresa rió suavemente, aunque la emoción nublaba sus ojos.
Es la mejor limonada que he probado, porque sabe a familia, comentó, mirando a sus hijos con ternura. Andrés y Elena se sentaron junto a ella, formando un círculo que parecía cerrar las heridas del pasado. ¿Recuerdan las tardes en el parque?, preguntó doña Teresa, su voz cargada de nostalgia. Solíamos sentarnos juntos, sin preocupaciones. Éramos felices, y todavía podemos ser. Elena tomó la mano de su madre, entrelazando sus dedos con los de Andrés, como un gesto simbólico de unión. Todavía podemos, mamá. Esta casa, estos recuerdos, todo sigue y nosotros también. Andrés asintió, mirando la foto familiar en la repisa. Es nuestro turno de cuidar de ti, como tú siempre lo hiciste con nosotros. Teresa cerró los ojos por un momento, dejando que esa sensación de paz la envolviera. No necesitan cuidar de mí, necesitan cuidar uno del otro. Eso es lo que siempre quise, que se apoyen, que estén juntos, porque la vida siempre será más fácil si la compartimos con quienes amamos. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, bañando la sala con una luz cálida y dorada. La vieja foto familiar brillaba bajo esos rayos finales del día, como si fuera un recordatorio de que el tiempo puede cambiar muchas cosas, pero nunca destruye los lazos que nos definen. Y mientras Elena y Andrés se quedaban allí, junto a su madre, entendieron que el verdadero reencuentro no había sido solo entre ellos, sino también con la esencia de lo que significa ser familia. El perdón no era un destino, sino un camino que estaban dispuestos a recorrer juntos, paso a paso, día a día. Estamos en casa, dijo Elena en voz baja, y Andrés sonrió. Sí, estamos en casa.